Buenas tardes, señores. Volvió el calor acá a Canadá. Hoy quisiera hacerme eco de lo que muy someramente toqué y que recorre los medios sobre la visita de los funcionarios del Departamento de Estado a Cuba y que parece ser que fue un ultimátum, que en lo personal yo pienso que es lo único que se puede demandar o pedir o exigir a los comunistas porque no entienden otro lenguaje que no sea el de la fuerza. Y quisiera mezclar algo que pasó hace poco, una entrevista que dieron agentes del FBI a cadenas televisivas norteamericanas y hablaban precisamente del tema de Cuba, y en esto quisiera dar una opinión. Primera de ellas es la ingenuidad, disculpen, de estos grandes agentes que después de más de 100 años de las agencias de inteligencia socialistas y enemigos de Estados Unidos, que todavía se estén cayendo de la mata y no sepan cómo actúan. Pero no es precisamente de eso lo que voy a hablar, sino la idea que eso me trae a colación como ex militar y conociendo cómo ha pasado anteriormente por ejemplo, sistema socialista y Estados Unidos, con las agencias de inteligencia. Evidentemente, Trump ha declarado a Cuba como un enemigo, que lo es, de la seguridad nacional o para la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahora, no es un secreto para nadie. Hasta el que reparte cloro y pan en Cuba lo sabe. No es un secreto para nadie cómo se han plantado durante décadas agentes en Estados Unidos. Pasivos la mayoría. Todos esos agentes de influencias que lo que hacen es, bueno, Cuba, y no toman una posición, pues la mayoría son agentes pasivos que todavía no están activos para la inteligencia cubana, pero que en algún momento, y voy a hablar de mi experiencia en lo militar, que nos entrenaron por si había un conflicto con Estados Unidos, pues hacer una guerra estilo Argelia contra Francia. O sea, actos vandálicos, poner bombas, etcétera, en lo que el castrismo ha sido experto, porque en eso se basa la historia del movimiento 26 de julio. Ahora, ¿qué pasa? Otro link. Carta de el Cangrejo a Donald Trump a través de uno de sus testaferros, que hay una amenaza explícita de que los cubanos dentro y fuera de la isla, bueno, pues actuarían contra los Estados Unidos. Y yo mezclo todo eso, lo echo en una bolsa y lo sacudo y me da algo. Y es una especulación, que pudiese pasar que las agencias de inteligencia norteamericanas estén preparando el escenario para desmantelar varias redes de espías, porque no es un secreto para nadie, aunque no podamos demostrarlo fehacientemente, no es un secreto para nadie que cuando el barco se hunde todas las ratas corren. Y evidentemente muchos funcionarios del castrismo venden información para salvarse en estos momentos. Eso pasó durante la Segunda Guerra Mundial y pasó siempre. Cuando la caída del muro de Berlín pasó, y evidentemente Cuba no será la excepción. Se vende información para salvar el pellejo y no ser juzgado. No, yo participé en la liberación de Cuba. Y eso a mí me alumbró un bombillo, porque pudiese ser, mera especulación, lo repito, algo a tener en cuenta como posible escenario. Desarticular varias redes de espionaje castristas y demostrar que el castrismo no solo ha actuado durante años, sino que tenía preparado, y con argumentos ahora, modelos de desestabilización y de ataque contra los Estados Unidos de América. Y bueno, eso sí daría la justificación para una posible intervención. Así que probablemente sea un sueño, probablemente sea un escenario posible. Yo lo creo posible, porque lo que sí está claro, que la dictadura cubana es una espina en la garganta del lobo para Estados Unidos.
Y no solo por su política y sus discursos, sino que es la antesala y la puerta trasera, a su vez, de los enemigos de Estados Unidos, que sí son fuertes. Cuba espía, le pasa la información a los enemigos de Estados Unidos. Y eso realmente constituye una seria amenaza. Yo diría que probablemente la amenaza más seria que tiene los Estados Unidos no es ni Irán, no es ni Rusia, ni es China, sino el gobierno o la dictadura cubana. Y para finalizar quisiera tocar el tema del avión del FBI que llegó a Cuba, pero no hablar de que haya un tratado, porque los hay. Que agentes del FBI hayan ido a rescatar a un niño, sino solo para recordar algo que yo he comentado varias veces: la enfermedad mental de todas estas agendas ideológicas de izquierda, de transgéneros, de políticas de cambio de género, etcétera, etcétera. Aquí en Canadá, una persona, un adolescente de 16 años no puede comprar un billete de lotería, no puede comprarse una cerveza o una bebida alcohólica. Pero sin embargo, no sé, un niño o una niña de 8 años puede demandar hormonación para impedir el desarrollo de la pubertad, y si los padres se niegan, pues pueden ir a prisión. Así que imagínense ustedes qué clase de mentalidad tienen estos gobiernos y qué influencia tienen las personas que padres o madres, tutores legales, adultos en general, quieran privar a los niños de sus órganos reproductivos, o quieran cambiárselo, quieran aplicar tratamientos químicos para impedirle su desarrollo natural. Solo eso, llamar a reflexión sobre todas estas políticas de izquierda, cuán malvadas son. Y no solo es el comunismo extremo ese que tenemos en Cuba, sino todas estas ideologías izquierdistas, por cierto, aborto y todas esas cosas malvadas, pues que van en contra de la sociedad occidental, porque estas políticas no se promueven ni en China, ni en Nigeria, ni en Pakistán, países con un alto índice de natalidad. Al contrario, se promueven en países que hace la mayoría, los países europeos y Canadá, pues tienen tasas de natalidad muy bajas de hace 40 años, no es de ahora. O sea, la población no aumenta, y si aumenta es por inmigrantes, porque también se dice que se plantean sustituciones culturales, porque los occidentales protestan mucho y se creen con muchos derechos. Eso lo vemos también en Cuba, ¿no? Ahora con el tema del recogido de la firma, probablemente todo el mundo va a dar su apoyo incondicional. No estoy hablando del que probablemente sí, porque siempre va a haber personas que tienen un negocio o firmas, y no solo que pierdas todo, que sino al final te vamos a hacer una auditoría y vamos a encontrarte cosas ilegales aquí y vas a ir preso. Que ha pasado, pasa y seguirá pasando cuando tú vives bajo la égida de esa dictadura que mira. Así que nada, ahí se lo quería dejar el tema de la opinión, porque se está comentando mucho de posibles acciones más allá de la diplomacia, o sea, acciones de fuerza contra la dictadura cubana. Y uno de los elementos que se planteó fue la liberación de los presos políticos. Pero la dictadura va a evitar a toda costa liberar los presos políticos, los más connotados, porque eso significaría claudicar, y eso la dictadura no lo va a querer hacer, porque una vez que se demuestre su debilidad, el pueblo cubano puede levantarse, puede haber otros 11 de julio, que es una cuestión de tiempo. Será hoy, mañana, dentro de 3 años, pero va a pasar. Y ahí, por supuesto, también, si es un presidente como Donald Trump y no un demócrata, pues va a intervenir y nos va a dar eso que tanto anhelamos, la libertad. Así que nada, como siempre les digo, patria y vida, y abajo el castrismo.